Hoy es domingo 11 de abril del año 2021. Nuestra unidad, los viajes de Pablo. Nuestra lección, el evangelismo en Europa. Nuestro punto 1, el llamado a Europa. Y nuestro inciso B, la respuesta. Nuestra verdad central nos dice: para que el evangelismo dé resultados, necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Y nuestro texto está en Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5, que nos dice así: pero nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vamos a tener nuestra lectura ahí en el libro de Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 10, del versículo 10 al 15. Hechos 16, del versículo 10 al 15. Y dice la palabra del Señor: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. La semana pasada leíamos cómo Pablo, junto con Silas y Timoteo, querían ir a Asia, pasando por Frigia y Galacia. Trataron de ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió cuando estaban en Misia. Llegaron a la ciudad de Troas, cerca del mar Egeo, y ahí el Espíritu Santo les mostró a Pablo a dónde debería de ir. Esto a través de una visión. Si se acuerdan cuál era esta visión, están en lo correcto. El varón macedonio pidiendo que pasara a Macedonia y los ayudara. Veamos el versículo 10 de Hechos 16. Pablo y sus compañeros salieron hacia Macedonia, confiados en la nueva dirección que el Espíritu Santo les había dado. La palabra procuremos, nos y les indican que Lucas, médico de profesión y autor del libro de Hechos, se les había unido en la ciudad de Troas y ahora viajaba con ellos. En el versículo 11 nos dice que salieron vía marítima, pasando por la pequeña isla de Samotracia, donde descansaron, y el día siguiente llegaron a la ciudad de Neápolis, un puerto marítimo. Versículo 12. Un par de días más tarde llegaron a la ciudad de Filipos, colonia romana, ciudad importante de la provincia de Macedonia, con una población mixta de tracianos, pobladores originarios, griegos,
romanos y algunos judíos, y ahí permanecieron por algunos días. Versículo 13 dice que Pablo, junto con sus compañeros, salieron el día del reposo, buscando una sinagoga como siempre lo hacían. Pero en esa ciudad no la encontraron y salieron fuera de la ciudad, cerca del río, para orar. Se encontraron con unas mujeres temerosas de Dios que se habían reunido ahí. Pablo y sus compañeros compartieron el evangelio de salvación por medio de Jesús. Versículo 14 nos habla de esta mujer, Lidia, comerciante de la ciudad de Tiatira, temerosa de Dios, que adoraba a Dios, reconocía y alababa y se postraba delante de Dios. El Espíritu Santo tocó su corazón y le convenció lo que Pablo compartía. Versículo 15. Recibió a Jesús como su Salvador, siendo bautizado junto con su casa, cumpliendo lo que nos dice Jesús en Marcos 16, versículo 16, parte A. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces ella y su familia los invitaron a quedarse en su casa, siendo sus primeros frutos en Filipos. Estos primeros convertidos a la fe cristiana serían solo el principio de los abundantes resultados de la propagación del Evangelio en toda esta región de Europa. Reflexionemos. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo dejar de un lado nuestros propios planes y estrategias para seguir la dirección que nos da el Señor Jesús por medio del Espíritu Santo? Recordemos que Dios nos ha llamado siempre con un propósito: llevar las nuevas de salvación. A veces pensamos, todavía no estoy listo, tengo que prepararme, o queremos servir buscando liderazgos donde seamos vistos y aplaudidos, y fracasamos y no damos fruto. Y Dios quiere que demos fruto. En Marcos 4, versículo 20, parte B, nos dice: los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, a 60 y al 100 por uno. Dios quiere que nosotros seamos y llevemos frutos. Así como el Espíritu Santo cambió los planes que tenía Pablo y sus compañeros y los guió hasta Filipos, donde esta mujer, Lidia, y su casa estaban listos para recibir el Evangelio. Seamos nosotros sensibles a la voz del Espíritu Santo. Él nos guiará a las personas que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Que en esta semana busquemos la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú siempre tienes planes maravillosos para nuestra vida. Así como cambiaste los pensamientos, las ideas, las estrategias de Pablo y sus compañeros para guiarlos hasta esta región de Macedonia y ahí a la ciudad de Filipos, y hablar a estas mujeres y dar el fruto, y ellas creyeron. Y de ahí, Señor, tu evangelio se extendió por toda esta parte de Europa. Así, Señor, hay planes para nosotros. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz y
que en esta semana tú nos guíes hacia estas personas que tienes preparadas para recibir el Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy, hermanos, estaremos ya iniciando nuestras reuniones presenciales en la iglesia. Dice el salmista en el Salmo 122, 1: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nosotros seguiremos todavía por algunos domingos por este medio. Así es que alégrate y gózate en el Señor.